Dios, ya vamos en Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, escrito por Moisés. Así que le voy a pedir a Leti si nos puede encomendar en oración al Señor para pues que este tiempo sea de edificación para cada uno de nosotros. Así que si Leti me haces favor, ahora no está Uriel. Claro, con gusto. Pues vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Cuántas gracias te damos, Señor, por este nuevo día que nos has permitido despertar. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias por tu sustento, Padre, porque eres un Dios bueno y tus misericordias son nuevas cada día. Te alabamos, te bendecimos, Padre, porque tú eres bueno, Padre, porque eres el yo soy. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos, Padre, para pues aprender más de tu palabra. Te pedimos, Padre, que uses a Juan Carlos para que pueda dirigirnos y pueda, Padre, enseñarnos, Padre, lo que tú tienes dispuesto para esta noche, Señor. Gracias, Padre, por todos los que se han congregado, se han conectado, Padre. Te pido, Padre, que nos des un espíritu enseñable, humilde, Señor, que quites cualquier estorbo que haya en nuestra cabecita, Señor, y que podamos concentrarnos en ti para darte la gloria y la honra. Te pedimos por aquellos, Padre, que pues aún no se han conectado, que tú aceleres sus pasos, Señor, y que puedan estar con nosotros, Padre, pues gozándonos, Padre, en tu presencia. Gracias, Padre, por la familia Lara, Señor, que pues está ahorita con nosotros. Gracias por cada uno de los que están, Padre mío. Bendice este tiempo y lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. 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 Pues, Amén. como ustedes están viendo, el libro de Deuteronomio, recapitulando un poco, es Deuteronomio significa en griego segunda ley. Pero habíamos dicho que en realidad no es una segunda ley, realmente es la única ley. Pero la razón por la cual Moisés vuelve, digamos, le hacía repetirla, es porque la generación que está por entrar a la tierra prometida ya no es la misma generación que salió de Egipto. Ustedes recordarán esa generación incrédula, todos murieron en el desierto por incrédulos y desobedientes, en esos 40 años que Dios los estuvo ahí dando vueltas. Y la generación que está por entrar es la nueva generación, los que eran menores de 20 años. Y era necesario que Moisés, ya sabiendo que él no va a entrar a la tierra prometida por hacer berrinche, pues su preocupación, su carga es que ellos sean fieles a Dios, que no cometan el mismo error que la generación anterior. Y está prácticamente repitiéndoles la ley nuevamente, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en los 3 capítulos de hoy, prácticamente ya los habíamos visto en otros libros, en Éxodo, en Levítico y todo. Así que vamos a ver el capítulo 15 hoy, si tienen ahí sus Biblias abiertas, por favor, y vamos a ir haciendo lectura y vamos comentando. Dice el capítulo 15, versículo 1. Cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hiciera empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrás dominio. Aquí lo que nos está diciendo es que cada 7 años había que perdonarse las deudas. Si alguien pedía prestado, digamos, X cantidad de dinero, lo que sea, cuando llegaba el 7º año, había que condonar esa deuda, perdonarla, ¿sí? Ahora, no sé ustedes que hayan leído al respecto, pero porque por ahí leí un comentario donde decía que realmente el 7º año te hacían una prórroga, pues el 7º año no te cobraba la deuda, pero para el siguiente año seguías estando obligado a pagarla.
Pero otro comentario decía, y aquí es a donde quiero ver que investigaron ustedes, decía que no, se perdonaba totalmente, borrón y cuenta nueva, nada se debía. ¿Cuál creen ustedes que sea la posición sea, que va más de acuerdo al texto, Brendis? Que se perdonaba totalmente la deuda. Se perdonaba totalmente la deuda y vemos aquí y varias razones por las que se perdonaba, ¿no? Porque cuando Dios perdona nuestro pecado, lo olvida realmente. No lo deja en stand-by y después lo vuelve a sacar. El hecho de perdonar una deuda eso va más acorde con la generosidad de Dios, ¿sí? Sí. Y además ustedes recuerdan que el año del jubileo que se celebraba cada 50 años, era lo mismo, tenían que perdonarse las deudas, liberar esclavos, etcétera. Y de alguna manera como que el año sabático los iba preparando para cuando llegara el año del jubileo. Así que todo indica que realmente se perdonaba la deuda totalmente, ¿sí? Ahora, aquí hay otra cosa también. Una de las razones que da Dios dice, para que no haya mendigo en la tierra de Israel. Es que JLM, ¿no? Ajá, o cambia de nombre. Entonces, este sistema que Dios determinaba aquí, de acuerdo a lo que estamos leyendo, era para evitar la pobreza. Pero aquí hay una pregunta. ¿Ustedes creen que el pueblo fue fiel a este mandamiento de Dios? No. Definitivamente no, como tantos mandamientos que violaron. Porque ¿se acuerdan lo que dijo Jesús ahí en los evangelios respecto a los pobres? Cuando Jesús estaba ahí en Betania, que María rompió un perfume de alabastro y lo ungió los pies de Jesús. ¿Y qué dijo Judas? Que los pobres los tendrán siempre, más a él, ¿no? Exactamente, fíjese, los pobres los tendrán siempre. O sea, si este mandamiento de Dios era para evitar la pobreza, quiere decir que el pueblo nunca fue fiel con este mandamiento de Dios. Y aquí Dios le está diciendo, perdonen la deuda cada 7 años. ¿Y cuál es la motivación que Dios les da? Dice, porque yo te voy a bendecir más, ¿sí? Quiero que seas generoso, perdonen la deuda y confía en mí, yo te voy a bendecir más, ¿sí? Entonces, además por el gran potencial de riqueza que era Israel, una tierra de la que fluía leche y miel, ¿sí? Pero no en sí por la tierra, sino porque Dios iba a hacer que esa tierra diera abundantemente. Ellos tenían que obedecer a Dios en ese aspecto, ¿sí? Entonces, más que nada, el propósito de este mandamiento era producir en ellos, en el pueblo, un espíritu de generosidad y no tanto de amor al dinero, ¿sí? Pero vemos, a la larga, el pueblo nunca cumplió esto como otras tantas cosas, ¿sí? Ahora, si alguien, a ver, Dios está diciendo, cada 7º año, si alguien te debe dinero, perdónaselo, ¿sí? Si alguien empeñó su casa contigo, regrésasela, ¿sí? Yo te voy a bendecir por hacer eso. Entonces, si alguien no hacía esto, ¿qué demostraba con eso? ¿Qué era lo que estaba demostrando con eso? No, yo que le voy a perdonar a mí. Desobediencia. Desobediencia, pero ¿a causa de qué, Brendis? De la avaricia, de no querer compartir, de no querer. Ajá. También incredulidad. Más que nada, sí, o sea. Incredulidad de que Dios no le fuera exactamente. a reembolsar lo que estaba a bendecir. perdonando. Sí, realmente esa actitud de no perdonar la deuda demostraba una cosa: falta de confianza en Dios, falta de creerle a Dios. Dios decía, tú perdónale la deuda, yo te voy a bendecir más abundantemente, ¿sí? Pero la incredulidad que dice, no, es capaz que lo perdono y después, ¿qué tal si no me bendice? Y no, y eso fue realmente lo que pasó, ¿no? Pero Jesús, y la prueba fue que tan no lo cumplieron que siempre hubo gente pobre entre de Israel, ¿sí? Imagínense que ahora existiera eso, que cada 7 años nos perdonaran las deudas. Híjole, dichosos los bancos, ¿verdad? Que nos perdonaran la deuda, pero no. Pero es que el pecado del hombre hace que no, que pues ¿cómo va a perdonar una deuda? A mí me debes, a mí me pagas, ¿no? Pero Dios no quería que eso sucediera en su pueblo y por eso les dio este mandamiento de cada 7 años perdonar las deudas, ¿sí? Ahora, fíjense en el versículo 7.
Dios está diciendo que al séptimo año, cada 7 años había que perdonar la deuda. Dice en el versículo 7. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Fíjense, como que Dios previendo lo que iba a pasar, a lo mejor si estaban en el año 1, dices, pues te presto, bueno, tengo 5 o 6 años para cobrarte. Pero si ya el próximo año iba a ser el año séptimo, alguien podría decir, no, ya no le presto. Ya no le presto porque ya el próximo año ya es el año que hay que perdonar deudas y pues, pero aquí Dios está diciendo, guárdate, cuidado con hacer eso. Aunque ya esté próximo el séptimo año, no cierres contra él tu corazón. Tienes que prestar y yo te voy a bendecir abundantemente. Entonces, en otras palabras, Dios quería que su pueblo se distinguiera por su generosidad, por su corazón abierto, ¿sí? Porque actualmente vivimos en un mundo donde el rico es cada vez más rico y el pobre cada día es más pobre, ¿sí? Y justamente aquí se trataba de evitar eso, de la acumulación de riqueza, que hubiera igualdad para todos, ¿no? Entonces aquí Dios previendo que alguien podría decir, pues ya el próximo año es el año séptimo, no, a este no le presto porque para el próximo año le va a tener que perdonar la deuda. Dios dice, no cierres contra él tu corazón, ¿sí? Y no cierres contra tu corazón y yo te voy a bendecir abundantemente. Ok, eso es en lo que respecta a la cancelación de deudas, ¿sí? Pero no solamente había que hacer cancelación de deudas, sino también liberación de esclavos. Vamos a leer del 12 al 18. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo año le despedirás libre. ¿Se acuerdan que vimos que si alguien no podía pagar, tenía una deuda y no podía pagarla, podía él a sí mismo podía venderse como esclavo a su deudor, ¿sí? Pero aquí está diciendo que al séptimo año tenía que darle su libertad. Ahora, ¿qué leyeron aquí? ¿Al séptimo año de qué? A ver, vamos a suponer que estamos en el año 6 y yo adquiero un esclavo o alguien se vendió como esclavo a mí porque tenía una deuda, no pudo pagar, ¿sí? O me defraudó y no pudo pagar y entonces lo tomo como esclavo, ¿sí? Pero el próximo año es año de liberación. Ahí aplicaba esto, ¿leyeron algo al respecto de...? ¿Sí me explico la pregunta? Estamos en el 6º año, yo adquiero un esclavo, pero el próximo año, ¿sí? Ya es el año 7º donde tengo que cancelar deudas, pero ¿esto aplicaba a la liberación de esclavos? ¿Leyeron eso? Sí, aplicaba. ¿Sí aplicaba o no? Sí, aplicaba. Entendí que, ay, perdón. Adelante. Yo entendí que de 6 años de servicio, ajá, al séptimo, acostumbraban que al séptimo año de servicio a su amo, ajá, ya tenían derecho a que los liberaran, pero que si el esclavo decía, yo te amo, yo quiero seguirte sirviendo, entonces el amo decía, ok, entonces sí se queda conmigo, y bueno, ahí leí que hacían una señal que era que, ¿qué? Horadar algo Perforaba el lóbulo. el lóbulo de la oreja. Algo así, ajá, en señal de que ya se lo quedaba para siempre, pero era por su propia voluntad. O sea, yo entendí, sí sirvo los 6 años, acepto, tengo que me libre, pero si es mi voluntad seguirte sirviendo, entonces ya tú puedes ser mi dueño de por vida, ¿no?
Así lo Exacto. entendí. No, y entendiste bien. Exactamente, así es. Vamos a suponer que yo adquiero un esclavo al 6º año. El próximo año es año 7º, sí, es año sabático, pero esto implicaba cancelar deudas, préstamos. Pero en cuanto a la esclavitud, era 6 años trabajas para mí y al 7º te libero. Entonces, si yo adquirí un esclavo en el año 6º, entonces trabajaba el 6º, el año 7º, luego traes el 1º, 2º, 3º, 4º, hasta 6 años. O sea, hasta que ya fuera a cumplir el 7º año a mi servicio, entonces ahora sí yo tenía que liberarlo, regresarle su libertad, ¿sí? Porque justamente eso era lo que Dios quería que evitar. Les dice, ustedes tienen que liberarlo, porque acuérdense que también ustedes fueron esclavos y no van a ser ustedes así con sus propios hermanos de tenerlos ahí esclavizados. Entonces, al 7º año de servicio, como decía Luisa, había que liberarlo. Pero liberarlo con las manos vacías, ¿qué leyeron al respecto? Se iba, ok, ya gracias, ya llegó el 7º año arriba. Ahí Lo indemnizaban. con las manos vacías, que le diera, que le diera compensación por su servicio. Tenían que darle bienes. Sí, ganado, grano, hasta vino. Hasta Sí. vino había que darle. Y del bueno. Y del bueno, ¿por qué? Puro Bacardí, don Pedro. No, le tenían que dar vino, grano, animales. ¿Por qué? Para evitar que otra vez regresara a su pobreza. Porque si lo liberaban así, sin retribuirle nada, pues ese quedaba otra vez pobre, ¿sí? Y se trataba de evitar la pobreza, de ayudarlo, no de amorlarlo. Entonces se le daba como para hiciera su ronchita él otra vez nuevamente, ¿no? Entonces eso tenían que hacer, pero como mencionabas, vamos a suponer que se diera el caso de alguien que, no, pues yo le tengo mucho afecto a mi amo, a su familia, etcétera. Yo prefiero seguir siendo tu esclavo de por vida. Entonces existía esa opción, o sea, el amo debía liberarlo, pero si el esclavo decía, yo me siento aquí muy a gusto, ¿sí? Entonces quiero trabajar para ti de por vida. Entonces tomaban al esclavo y le horadaban el lóbulo de la oreja, o sea, le perforaban la oreja y le ponían una lesna que se llaman, o sea, más bien con una lesna que es como un punzón, le hacían aquí el hoyo en la oreja y le ponían una especie de argolla, un arete pues para que me entiendan. Un arete para que me entiendan, y eso significaba que eso era lo que le llamaban en el Nuevo Testamento un doulos, un esclavo voluntario, ¿sí? Entonces, así quedaba la situación con los esclavos. La aplicación podría ser que nosotros pues también somos esclavos de Cristo, ¿no? Y Él nos ha sellado con el Espíritu Santo porque hemos decidido ser esclavos voluntarios de Cristo. Exactamente, o sea, Douglas, pero si lo vemos también más allá, también Jesús se hizo un esclavo también. O sea, también fue por amor a nosotros, ¿sí? Que lo perforaron, pues, o sea, lo horadaron, ¿sí? Sus pies, sus manos, por amor a nosotros, ¿sí? Entonces, aquí hasta aquí algún comentario o pregunta respecto a la liberación de las deudas y la liberación de los esclavos, o sea, cancelación de deudas y liberación de esclavos. Yo tengo una duda, en los primeros versículos que leíste, decía que tú le debías perdonar la deuda, ¿no? Pero si era un extranjero, debías cobrarle el interés, pero si era un hermano, debías perdonársela, ¿no? Sí, es verdad, eso se me pasó comentar eso, que el perdonar la deuda aplicaba únicamente para los esclavos hebreos. Para los extranjeros, si tu sacatito para el conejo, tú me pagas, ¿sí? Entonces, pero si era un esclavo hebreo, sí tenían que perdonarle la deuda. Como comentaba Manuelita la otra vez, que ella conoció a unos judíos y los judíos se ayudan mucho entre sí para poder salir adelante. Y estaba escuchando un comentario también donde dice que cuando una pareja se une y se va a casar, que todos los judíos que están a su alrededor se ponen de acuerdo para regalarles uno la sala, otro la estufa y así, y se ayudan muchísimo. Pues sí, es cierto, el pueblo judío es conocido realmente por eso, se ayudan mucho entre sí, por eso tienen dinero los judíos, ¿verdad? Yo una vez escuché a un judío que decía que entre el pueblo judío, la comunidad esta que vive aquí en Polanco, tienen una especie de directorio donde cada quien pone a qué se dedica,
¿sí? Vamos a poner que yo soy judío y yo soy plomero. Entonces, cuando tú necesitas un trabajo de plomería, antes de pagarle a otro que no es judío, buscas primero ahí quién es plomero entre los judíos y a él le das la chamba, ¿me entiendes? O sea, sí se ayudan mucho en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, aquí vemos que esto no lo cumplieron al pie de la letra porque la prueba está en que había pobreza, ¿sí? Siempre hay un remanente, ¿no? Sí. De parte de Dios. Así es. Bueno, ¿algún otro comentario respecto a la cancelación de deudas y liberación de esclavos? Si no, seguimos adelante. La consagración de los primogénitos. Dice en el versículo... Vámonos del 19 al 23. Consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. En tus poblaciones lo comerás. El inmundo lo mismo que el limpio comerán de él, como de una gacela o de un ciervo. Solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. ¿Por qué? Ustedes recuerdan, porque esto ya lo vimos en Éxodo 3 esto. ¿Cuál era la razón de consagrar todo primogénito, tanto humano como de animal, a Dios? ¿Cuál fue el propósito? ¿Recuerdan? Bueno, los que estuvieron en Éxodo, se han de acordar. Después de que los liberó de Egipto. ¿Cuál era la razón de consagrar a los primogénitos? A ver, traten de acordarse. A ver, les va a dar una ayudadita. ¿En qué consistió la 10ª plaga en Egipto? Fue la muerte del primogénito. Todos los primogénitos del pueblo murieron por la plaga que Dios mandó, y excepto los hijos de los que pusieron su señal en sus casas, la sangre del cordero que pusieron, fueron ellos, ¿cómo? Fueron los que se salvaron. Entonces en memoria de eso se quedó el consagrar. Sí, exactamente. En la 10ª plaga, Dios mandó la muerte de todos los primogénitos en Egipto, excepto los primogénitos de los hebreos. ¿Por qué? Porque mataron un cordero, la sangre la embarraron en las puertas. Y entonces, cuando el ángel vengador del Señor iba recorriendo casa por casa, donde veía la señal, decía pascuaba, por eso se llama la Pascua. La Pascua significa pasar por alto, seguirse de largo, ¿sí? Entonces, había la marca, síguete de largo. No había marca, ahí morían. Entonces murieron todos los primogénitos de los egipcios y también de sus ganados. Dios dijo, todos los primogénitos me pertenecen a mí, ¿sí? De tal modo que hasta los primogénitos de los hebreos le pertenecían, pero Dios los perdonó por haber puesto eso. Pero eso no significaba que no le pertenecían a Dios. Entonces, todo hebreo que tenía un animal primogénito, vaca o becerro, borrego, tenía que ofrecérselo al Señor en sacrificio, porque le pertenecía a Dios. Pero también sus hijos también, el primogénito le pertenecía a Dios. Pero hay que ver cómo funcionaba ahí. Tenían que sacrificar al hijo mayor a Dios, porque de hecho le pertenecía a Dios. ¿Qué pasaba ahí? Llevaban un animal, ¿no? Exactamente, lo redimían. Tenían que hacer una expiación. Exactamente. Por medio de un animal. Exactamente. Exactamente. En lugar de sacrificar a tu hijo, ofrecías un sustituto, ¿sí? Sí. Entonces, de esta manera redimías al primogénito, pero todos le pertenecían al Señor. Ahora, una de las estipulaciones que Dios hizo es que el animal, el primogénito de animal, debía de ser sin defecto, sin nada que estaba cojo, ciego, nada. ¿Por qué tenía que ser perfecto el animal? Perfecto totalmente. Porque eso Que era representaba a Jesús. y tenía un defecto, era una ofensa para Dios. Dios no lo rechazaba. La palabra es no. Tenía que ser consagrado para Dios, por eso tenía que estar limpio.
no tenía, no, si era una oveja, no tenía que ser trasquilada, ni usada, ni nada, tenía que ser completamente limpio. Pero Brendis mencionó algo bien importante. ¿Puedes repetirlo, Brendis? O sea, lo que ustedes dijeron es correcto, pero Brendis, comenta eso que ibas a decir. Porque representaba a Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. Exactamente. Era perfecto. Exactamente. Ese animal en sacrificio apuntaba hacia el Cordero de Dios, y el Cordero de Dios fue sin pecado, sin mancha, sin defecto, y como este animal tipificaba al Mesías, al Salvador, tenía que ser también sin defecto. Entonces vamos a suponer que el primogénito nació con 3 patas, o cojo, tullido, como quiera, sin un ojo, como sea. No lo podían ofrecer a Dios. Dios demandaba un animal perfecto. Pero ¿qué podían hacer con ese animal? También lo dice. Se lo podían comer ellos. Se lo podían comer. En su casa. Se lo podían comer en su casa. Que, pues vente, vamos a hacerlo, aunque sea una barbacoa. Pues salió cojo, pero pues vamos a hacer la barbacoa. A excepción de su sangre. Excepción de su sangre. A excepción de la sangre, ahí sí no podían comer, porque como vimos, la sangre simbolizaba la vida. Era pecado para ellos comer la sangre, ¿sí? Dios abominaba eso, entonces tenían que derramar la sangre. Bueno, el animal tenía que ser perfecto para no manchar el nombre del Señor. Exactamente, porque tipificaba al Salvador. Entonces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue perfecto, ¿no? Así tenían que ser estos animales que apuntaban hacia la venida del Mesías. Ok, ¿algún comentario respecto al 15? Algo que se nos haya También pasado. que no tenía que ser trabajado, ¿no? También. El primogénito no tenía que ser trabajado. Si era primogénito, no tenía que ser trabajado ni nada. Ahora, además de esto, acuérdense, aquí no lo menciona en el texto. Aquí en este capítulo no lo menciona, pero en Éxodo 13, cuando Dios da a través de Moisés estas instrucciones, da una razón más por cuál tenían que hacer esto. Cuando el chamaquito hebreo preguntara, oye papi, ¿y esto por qué lo hacemos? Ellos, ¿qué tenían que decir? Porque al fin de cuentas era un propósito didáctico. ¿Qué decían? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a regresarnos en el túnel del tiempo. Somos judíos, vamos a celebrar la Pascua y tu hijo te preguntaba, oye papi Armandito, ¿por qué estamos matando a este cordero, el primogénito? ¿Por qué lo tenemos que matar el día 14 del primer mes del calendario judío? Pues, a ver, papi. Recordaba la salida, ¿no? De Egipto. A ver, Armandito, ¿traes representantes? Para recordar el paso del Señor por la Pascua significa el paso, recordar el paso del Señor a través de los dinteles de las casas de los hebreos tenía que estar con una mancha en el dintel, como en los pilares, la mancha del cordero, sangre del cordero, para evitar que los primogénitos hebreos murieran. Esa es la celebración de la Pascua, que quiere decir el paso del Señor. Entonces el propósito era que si el niño preguntaba, le explicaran lo que Dios había hecho aquella noche cuando los liberó de Egipto. Miren, el propósito de la fiesta de la Pascua era finalmente para que no se olvidaran de lo que Dios los había liberado de Egipto, con mano fuerte y poderosa. Porque incluso el comer el pan sin levaduras era precisamente también una enseñanza para los niños por la premura que tuvieron que pasar los hebreos para poder salir en esos momentos. Bueno, al día siguiente. Sí, exactamente. A la medianoche salieron porque el cordero se lo tenían que comer a las 6, 7 de la tarde. Y comérselo rápido porque a la medianoche iban a salir todos huyendo de Egipto, ¿no? Y cargados de joyas de oro. Y ahí seguro que nadie iba a decir, no quiero oro ni quiero plata, ¿verdad? Ahí decían, yo sí quiero oro y quiero plata. Por 400 años de trabajo sin sueldos, como dijo Manuelito una vez, fueron salarios caídos, ¿verdad? Durante tantos años. Pues su finiquito. Oye, pero también estaba yo pensando que cuando Dios les dio las instrucciones de que tenía que ser un animal perfecto, es porque también conoce nuestro corazón Dios, ¿no? Sabe que tenemos un corazón necio, un corazón pecaminoso, porque si no les ha dicho, pues veían cualquiera que estuviera, pues este animalito está enfermito, pues vamos a ofrecérselo a Dios, ¿no?
Y, por ejemplo, cuando nosotros vamos al súper, a lo mejor es un ejemplo tonto, vamos al súper, escogemos nuestra verdura, ¿no? ¿Y qué escogemos? ¿Lo mejor o escogemos lo que está ya golpeado? Escogemos lo mejor, ¿no? Contimás para Dios debe ser lo mejor de nuestra ofrenda, de nuestro corazón. Pero pues yo creo por eso Dios fue muy específico, porque conoce nuestro corazón. Y normalmente lo que das es lo que te sobra o lo que ya se va a echar a perder, ¿no? Que ya no requiere. Esto es cierto también, miren, tan cierto esto que nuevamente el pueblo no cumplió esto fielmente como Dios se lo había dicho, porque en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, una de las quejas que Dios le está haciendo al pueblo de Israel, dice, me están ofreciendo animales defectuosos, ¿sí? O sea, como dice Leti, el corazón humano y perverso, ¿sí? ¿Qué hacían? Aún querían verle la cara a Dios y en lugar de ofrecerle lo mejor, ¿sí? Le ofrecían un animal defectuoso. A ver, este animal salió defectuoso, no sirve. Pues vamos a llevarlo al templo y lo ofrecemos al Señor ahí como sacrificio. Y Dios dice a través del profeta Malaquías, dice, ustedes me quieren ver la cara, dice, porque me están ofreciendo animales defectuosos. O sea, ¿qué demostración? Para eso estaban los jueces, para evitar que se llevara ese tipo de profanaciones. No, y estaban también los sacerdotes que tenían que revisar al animal y no podían aceptarlo. Entonces, ¿esto qué implica también? Que también el sacerdocio estaba ya corrompido también. Estaban corrompidos. Si los líderes están corrompidos, ¿cómo se puede esperar del pueblo? Entonces, lo que sucede hoy. Pero sí es cierto, fíjense, uno siempre escoge uno lo mejor. Digo, yo lo digo porque Leti me manda por la verdura y si le traigo unas calabazas apachurradas, termino yo en lo más verdes. Por no escoger lo mejor. Ok, pues muy bien. ¿Algo más respecto al capítulo 15 que se nos haya pasado? ¿Qué traes tú? Bueno, una pregunta. ¿El significado era para el perdón de los pecados, el sacrificio? ¿El de la Pascua? ¿El de los animales? ¿El de los animales? Sí. Sí, miren, cuando Dios liberó al pueblo de Egipto, ¿sí? Aquella noche que Dios dijo, prepárense porque esta noche nos vamos de viaje todos, ¿sí? Nos vamos todos, ¿sí? Van a matar un cordero, estoy regresándome a Éxodo, van a matar un cordero, ¿sí? El mejor cordero que tengan y con su sangre van a embarrar los dinteles de su puerta, los postes de sus puertas y el animal se lo van a comer y se lo tienen que comer todo, no puede sobrar comida. Si sobró comida al otro día ya no se la podían comer. Hay que quemarlo. Había que quemarla, sí. Ok. Porque esa noche Dios iba a matar a todos los primogénitos donde no hubiera esa señal. Lógico, los que murieron fueron los primogénitos egipcios. Fue la última plaga que Dios mandó y ya dijo el faraón, váyanse, ya no los quiero ver aquí. Oye, que mira, me gusta este collarcito de oro, llévatelo ya, pero vete ya. Entonces, para que ellos no olvidaran lo que Dios había hecho, les dio un mandato. Ustedes van a celebrar cada día 14 del primer mes del calendario religioso judío, que es el mes de Aviv o Nisan, es el mismo mes, ¿sí? El día 14 van a celebrar a perpetuidad por siempre, cada día 14, ¿para qué? Para que nunca olviden lo que yo hice por ustedes. Y si tu hijo pregunta, ¿por qué hacemos esto? Tú le vas a decir, porque esto nos recuerda que Dios nos liberó de Egipto y este cordero fue lo que perdonó la vida de los primogénitos y lo que nos liberó. Por eso apunta hacia Cristo, porque Cristo nos libera, ¿sí? Nos libera y murió en nuestro lugar, ¿sí? Eso es lo que significa. O sea que el sacrificio solamente cubría el pecado en el Antiguo Testamento, pero Cristo es el que quita. Así es, por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento que cubrían el pecado nada más, era ponerle un curita al parche. Con Jesucristo, el sacrificio de Cristo, un solo sacrificio abolió toda esa serie de sacrificios. Entonces esa era la razón, Irene, de sacrificar este animal como un recordatorio. Todas las fiestas que tienen los judíos es para recordar algo que Dios hizo a favor de ellos, ¿sí? Entonces esta es la fiesta de la Pascua, ¿sí? Ok. Ajá. Muy bien.
Ok, vámonos entonces al 16, que aquí nuevamente nos va a hablar de esas 3 fiestas importantes. Hay varias fiestas judías, pero estas son las 3 más importantes. Dice, guardarás en el mes de Abib. ¿A qué mes corresponde en nuestro calendario el mes de Abib? Marzo, abril. Marzo, abril, principios de, fines de marzo y principios de abril. Como por ejemplo ahora la Semana Santa cae el 1 de abril, ¿no? Entonces, pero a veces cae en la última semana de marzo. Entonces, el mes de Abib o Nisan es el mismo mes y corresponde a nuestros finales de marzo o principios de abril. Dice, guardarás el mes de Abib y harás la Pascua. La Pascua, que es, la palabra Pascua significa pasar de largo, pues. Es como cuando tú dices, vete caminando 3 cuadras, llegas a tal lado, tú síguete de largo. Así, esa es la idea que da de pascuar, ¿sí? Juan Carlos, nada más una observación aquí. Sí. Para los que viene el calendario judío, bueno, de Israel, en el libro, en la Biblia de MacArthur, Ajá. viene en la siguiente página del capítulo 16 para que tengan todas las fechas y cuáles eran los nombres que se les daba cada mes en el Ajá. calendario de Israel y también lo compara con la de nosotros. Para Sí, el mes correspondiente a nuestro calendario. Sí, ahí en la de MacArthur trae la equivalencia de qué mes estamos hablando. La tablita. Ah, exactamente. Okay. Gracias. Sí la has usado, Brenda. Dice Leti Sí, que entonces está muy buena. Que sí has usado la Biblia de MacArthur. No, pues se nota. Sí. Tú también, hermanito, compraste la de MacArthur, ¿no? Sí, hermano, pero no he podido leer porque ando para ahí para allá. Tú estás como yo, nos falta luego tiempo para leer. Sí. Lo bueno que Brandy sí tiene tiempo y nos saca del apuro. Ok. Dice, guardarás en el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. O sea, tenían que sacrificar el animal, ¿sí? El primogénito, pero no a donde a ellos se les ocurriera. ¿Sí? Recuerdan que vimos en clases pasadas que cuando a la tierra que iban a entrar, los cananeos sacrificaban a sus dioses donde se les ocurría y cuando querían. Dice Dios, no va a ser así conmigo, dice, va a ser en donde yo diga y cuando yo diga. Entonces aquí le está diciendo cada cuándo y dónde. Y este lugar finalmente vino a ser el templo de Jerusalén. El santuario central sería exactamente, donde tenían que llevarlo. Versículo 3, no comerás con ella pan con levadura. O sea, tenían que, acuérdense que la fiesta de la Pascua se continuaba con la fiesta de los panes sin levadura. El día 14 era la fiesta de la Pascua y el del día 15 al 22 era la fiesta de los panes sin levadura, donde tenían que sacar toda levadura de sus casas. No podían comer nada con levadura. ¿Por qué? Porque la levadura era un símbolo del pecado que ellos comían en Egipto, entonces no tenían que tener nada que recordar Egipto, pues, ¿sí? Entonces ellos tenían que comer 7 días, dice, por eso dicen el 3, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. O sea, ¿se dan cuenta por qué dice no debía quedar carne? Si quedaba carne para el otro día, esa carne ya no tenía la misma calidad que un día antes. Digo, no había refrigeradores ni nada. Y si ese animal tipificaba a Jesucristo, no, una carne descompuesta no puede tipificar a Cristo. Entonces, por eso tenían que comérsela al momento. Al otro día que sobró, ni modo, tírala. Entonces, ceremonialmente, como por cuidar su salud, ¿no? Sí, también lógico, sí, pues ya echada a perder. Pero la razón era porque ese animal representaba al Mesías. Dice, versículo 5, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y las harás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová, tu Dios, no trabajarás en él. Entonces aquí le está recordando la primera fiesta que tienen que celebrar, que eran fiestas obligatorias. Todo judío, donde no importaba dónde habitara de la tierra de Canaán,
Cuando llegaba el día de la Pascua, o sea, el día 14 del mes de Aviv, tenían que llevar su animal a sacrificar a Jerusalén, ¿sí? Ahora, lo ideal era que fuera la familia, toda la familia, pero si no, mínimo el hombre de la casa tenía que asistir al sacrificio de la Pascua, a la fiesta. Entonces, eso es por lo que respecta a la fiesta de la Pascua, que ya dijimos cuál era el significado de esa Pascua. Ahora, en el versículo 9 al 12 nos va a describir otra fiesta, que ya saben ustedes de cuál es. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. ¿De qué fiesta estamos hablando ahí? De la cosecha de las semanas. La fiesta de la cosecha de las primicias o la fiesta de las semanas. Pero dice que contarás 7 semanas, o sea, 7 semanas equivale a 49 días. Por eso en el Nuevo Testamento a esta fiesta se le llamaba Pentecostés, porque Pente viene de 50, ¿sí? En el griego. Entonces eran 50 días después de que empezaban a cosechar, se contaban 50 días y ese día tenían que hacer la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las primicias, como se le llama aquí. Ahora, ¿qué significaba esa fiesta para el judío? Ya vimos que la Pascua era para recordar cómo Dios los había liberado de Egipto. ¿Qué significaba la fiesta de las primicias, sí? O de Pentecostés. ¿Qué significaba? Era la llegada del Espíritu Santo. En Pentecostés sí, pero ese no era el significado original, porque, o sea, sí tiene mucha importancia para nosotros porque fue en una fiesta de Pentecostés. Ellos se reunieron para la fiesta de Pentecostés, pero ellos no sabían que ese día iba a derramarse el Espíritu Santo. Se celebraba por las bondades que había dado al Señor en la prosperidad de los hebreos, tanto en su tierra como en sus negocios. La abundancia, las ¿verdad? Primicias. La abundancia. Juan Carlos, aquí en el libro que nos diste, dice que festejaban la bondad del Señor por darles buena cosecha de los granos. Exactamente. O sea, era para recordar cómo Dios los había bendecido siempre abundantemente, con cosechas abundantes, los prosperó. Y era para que recordaran, que no se les olvidara. Por eso les digo, cada fiesta judía tenía un propósito, recordar alguna bondad de Dios, ¿sí? Para que no olvidaran, porque si Dios no hubiera dado estos mandatos, ¿qué hubiera pasado? Se les hubiera olvidado. El corazón humano es muy dado a olvidar. Y así tenían que estar recordando siempre lo que Dios había hecho por ellos. Ahora, si no celebraran las fiestas, hubieran provocado un amor al dinero, a la avaricia. Exactamente. Y eso era lo que se trataba de evitar en estos casos. Exactamente. Ahora, en una fiesta como la de Pentecostés, ¿sí? Fue cuando se derramó el Espíritu Santo. ¿En dónde vemos eso? En Hechos 2, ¿sí? En el Nuevo Testamento, en Hechos 2, dice que estaban los discípulos orando, ¿sí? Exactamente en la fiesta de Pentecostés. Por eso se asocia a Pentecostés con la llegada del Espíritu, porque también para nosotros, ¿qué significa? El don de Dios en abundancia para nosotros. Para nosotros, ¿cuál es ese don de abundancia para nosotros? El Espíritu Santo. Fuerte. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Eso es lo que recordamos nosotros, lo que significa la abundancia de Dios. La mayor generosidad y abundancia de Dios para nosotros es recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Y Dios lo hizo. Y justamente fue en la fiesta de Pentecostés, porque la fiesta de Pentecostés servía para recordar la abundancia de generosidad de Dios para con el pueblo. Ok, y nos falta una fiesta del 13 al 15. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Estas dos fiestas, a las dos primeras se les conoce como las fiestas de primavera. Esta ya es la fiesta de otoño, ya es 6 meses después, se celebraba en octubre, ustedes recordarán, después del Yom Kippur, del día de la expiación. La fiesta solemne, ¿sí, Brandis? El Sukkot, ¿no? Le llamaban. Exactamente, el Sukkot.
La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. ¿Cuál era el propósito de la fiesta de los tabernáculos? Que era ya de las cosechas, ya. Pero, ¿qué tenían que hacer? Aquí no lo menciona, pero cuando lo vimos nosotros en Éxodo también, ¿no? En Levítico, sí. En Levítico 23, sí. ¿Qué significaba esto? De gozo y alegría, que se reunían con las familias, ¿no? Pero, ¿qué más hacían? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se llama tabernáculos? Vivían en tabernáculos preparados por carrizos y paja durante esos 7 días para que recordaran la travesía que estuvieron en el desierto. Exactamente. Esa fiesta era para recordar. Haz de cuenta que tú tenías tu casa, pero ese día tenías que construir, digamos, si quieres afuera de tu casa, en tu patio, donde quisieras, una cabaña con enramadas, ¿sí? Y tenías que vivir ahí por 7 días. ¿Para qué? Para recordar de las fiestas principales. Esas tres eran las principales. Y esa fiesta era para recordar la travesía que tuvieron por el desierto, cómo a pesar de que Dios los hizo vivir en tabernáculos, ¿sí? Nunca les faltó nada. Siempre Dios proveyó para todas sus necesidades. Aún viviendo en tabernáculos, ¿sí? En tiendas de campaña, esa fiesta era para recordar cómo Dios los pudo sostener tantos años en el desierto viviendo en enramadas, bueno, en tiendas de campaña, ¿sí? De campaña. Entonces vemos el propósito de las 3 fiestas principales, porque está la de Purim y está la del Hanukkah, ¿sí? Pero las 3 principales, a la cual todo judío estaba obligado a asistir a Jerusalén a celebrarla. Primeramente la Pascua, para recordar cómo Dios los había liberado de Egipto, los sacó de la esclavitud. Segundo, la fiesta de Pentecostés, para recordar la abundante generosidad de Dios que siempre proveyó para todas sus necesidades. Y la de los tabernáculos, para recordar cómo fue que vivieron 40 años en el desierto en tiendas de campaña y cómo Dios siempre proveyó para eso. De alguna manera, todos estos recordatorios era para que ellos no olvidaran. Ahora, si eso con nosotros, ¿qué tendría que ver esto con nosotros? ¿Cómo nosotros podríamos recordar lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Algún memorial que el Señor haya dejado? Digo, porque nosotros ya no tenemos que celebrar Pascua como ellos, de matar un animal, de vivir en enramadas. ¿Cómo podemos nosotros recordar lo que el Señor hizo? Pues simplemente por el hecho de haber derramado su sangre en la muerte, en su sacrificio, que Pero nos dio la salvación. Dos ordenanzas, ¿no? La Santa Cena y se me fue. Y el bautismo. Bueno, básicamente la Cena del Señor, creo que sí. La Cena del Señor, ¿para qué sirve? Es un memorial para recordar cómo el Señor nos ha liberado a nosotros de la esclavitud del pecado, ¿sí? Cómo murió por nosotros. Cuando nosotros tomamos la Cena del Señor, que por cierto ya desde cuando queremos celebrar una Cena del Señor, aunque sea por Zoom, es para recordar 2 cosas. Primeramente, viendo hacia atrás, hacia el pasado, viendo hacia la cruz, la muerte y el sacrificio de Cristo por nosotros, ¿sí? Como el pan y el vino simbolizan eso, su sacrificio. Pero también tiene una mirada hacia el futuro, y la mirada al futuro es para recordar que Cristo viene nuevamente. Entonces tiene 2 significados, y eso también lo estableció el Señor Jesús para que nosotros no olvidemos el sacrificio de Cristo. O sea, como dices, Armanditos, en cada momento debemos estar recordando eso, pero la manera visual de estarlo recordando por medio de símbolos es por medio del pan y el vino, ¿sí? Es un memorial. No es que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo, lo representa, ¿sí? Nada más. Ok. Perdón, una sugerencia. Ahora Sí. que viene Semana Santa, este libro está muy bueno para... ¿El de la cruz? El de la cruz. Ese fue el que se ganaron en premio, creo, ustedes, ¿no? Creo que sí, pero está muy bueno y precisamente para ahora que viene Semana Santa,
tener presente todo lo que hizo el Señor por nosotros. Ese libro, el que está mostrando ahí Armandito de En la Cruz, lo escribió Warren Wiersbe. Y los que han leído a Warren Wiersbe saben que es un escritor muy, muy breve, pero muy conciso, ¿sí? Escribe de una manera tan clara, ¿sí? Y tú tienes ese libro, creo también, ¿no, Brendis? El de La Cruz, En la Cruz. Sí, por PDF me lo pasaste. Sí, pues es que tú vives en Puebla, pero si a alguien le interesa, me dice y se lo mando aunque sea por PDF. Si no lo quieren, Muy bueno. eso se los mando por PDF. Es un libro chiquito de bolsillo y está muy interesante. Como dice Armandito, queda muy ad hoc ahorita con el sacrificio de Cristo, que para la otra semana vamos a recordar su sacrificio y pues, ¿qué más que? También como aplicación, que nosotros debemos recordar de dónde nos sacó Cristo, qué fue lo que hizo por nosotros. Entonces, diariamente ir a la cruz, a los pies de Jesús, recordando lo que Él hizo por nosotros, cómo dio su vida sin merecerlo, ¿verdad? Entonces, diariamente recordar de dónde nos sacó. Eso me recuerda a lo que una vez escuché de un predicador que dijo: predíquese el evangelio a usted mismo cada día para que nunca olvide lo que Cristo hizo por usted. Y sí es cierto, con Celeste hay que estar recordando eso porque nuestro corazón es muy dado a olvidar lo que el Señor ha hecho por nosotros y digo, eso es señal de ingratitud. Y sí debemos estar recordando, no solamente en Semana Santa, el sacrificio de Cristo, sino cada día estar recordando lo que el Señor hizo por nosotros cuando Él no merecía ese castigo y lo hizo por nosotros. Los que merecíamos eso éramos nosotros, ¿no? Y cómo el Señor nos ha librado del castigo del pecado, ¿sí? De la condenación del pecado, de todo eso nos salva el Señor. Bueno, ok, del 16 al 17 dice, aquí lo resume nuevamente Moisés, dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, que ya dijimos que finalmente fue Jerusalén, ¿sí? En la fiesta solemne de los panes sin levadura. Acuérdense que la fiesta de los panes sin levadura va ligada a la Pascua, ¿sí? Porque era la Pascua y al siguiente día empezaba 7 días la fiesta de los panes sin levadura. En la fiesta solemne de las semanas, esa era la segunda fiesta, que dijimos que eran en la primavera, ¿sí? Era la segunda fiesta y luego viene la fiesta de otoño, en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Todos tenían que llevar su ofrenda y sobre todo, como dice aquí, voluntaria. Dice, de acuerdo a como Dios te haya bendecido. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Entonces, aquí se resumen las 3 fiestas anuales. Entonces, si alguien te preguntara a ti cuáles eran las 3 fiestas importantes que todo judío tenía que celebrar, la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Los tabernáculos, ¿ok? Bueno, creo que hasta ahí vamos bien. ¿O algún comentario más que quieran hacer? Bueno, entonces eso indica que continuamos. Vámonos al versículo 18 al 22, dice. Jueces y oficiales podrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus. O sea, acuérdense que Moisés está repitiendo ya muchas instrucciones. ¿Por qué? Porque ya es el último mes de vida que le queda aquí a Moisés cuando está escribiendo esto. Y le está dando las instrucciones finales. Casi les implora, por favor, no la vayan a regar como la generación anterior. Buzos, caperuzos. Entonces les dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio, ¿sí? No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, hasta ahí es de las cuales luego nos dan el 21 otro adicional, pero esos 3 versículos, 18, 19 y 20, habla de que en cada ciudad tenían que ellos nombrar jueces, ¿sí? ¿Jueces para qué? Pues para lidiar con todos los asuntos del pueblo, ¿sí? Y lo que les está recomendando es lo que deberíamos de... Bueno, estas cosas que dice aquí de no tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, no tomes soborno, ¿es algo que vemos nosotros hoy en día? Sí. O sea... Vemos sobornos, vemos acepción de personas, vemos cómo tuercen las leyes. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Con cambio de régimen político?
Cuando venga La Jesucristo. segunda venida de Cristo. Exactamente, cuando de verdad se va a implantar un reino de justicia verdadera, ¿sí? Es hasta que regrese el Señor a establecer su reino milenial, donde verdaderamente se va a respirar justicia. Mientras tanto, si tú ves hay un letrero que dice Suprema Corte de Justicia, diles mentirosos, es Suprema Corte de Injusticia. Porque son, Ya le van a cambiar el nombre a los Estados Unidos mexicanos. Ahora va a ser Estamos hundidos mexicanos. No te vayan a meter al bote, Armandito. ¿Otra vez? Sí, exactamente. Pero ¿por qué hay un político que no sé si ya se murió, que decía que México era el patio trasero de Estados Unidos? ¿Y qué quiso decir con eso? ¿Que donde avientan sus desechos o algo así? Exactamente. Ah, miren nomás. Que lo interprete. Con razón Trump no nos quería. Ahora entiendo. No, sí, miren, es que realmente sí vivimos, miren, el corazón humano es corrupto y llámesele al partido político que pertenezca. La verdadera justicia no se va a resolver cambiando de partidos políticos, no se va a solucionar aumentando la educación, nada. La verdadera justicia va a ser hasta que Cristo regrese, es cuando realmente regrese el príncipe de paz, que se va realmente a respirar paz en este mundo, ¿sí? Y verdadera justicia. Entonces, en vía de mientras, o sea, ni aún esto sucedió con Israel. ¿Por qué? Porque el pecado siempre se impone a los mandatos de Dios. Siempre vivimos con un corazón corrupto y todo. Entonces, por eso la Biblia nos manda el apóstol Pablo que dice que debemos de orar por nuestros gobernantes, ¿sí? Pero no es tanto que orar para que gobiernen bien, sino orar por su salvación, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Todo aquel que no siente temor de Dios, pues hace con su vida un papalote, ¿no? Entonces, bueno, 21 dice, no plantarás, aquí tiene que ver algo con la idolatría, no plantarás ningún árbol para Acera. ¿Se acuerdan quién era Acera? Sí. La La consorte esposa de de Baal. Baal. ¿Era una estatua? Era una estatua que representaba a una diosa pagana que se llamaba Acera, que según era la diosa de la fertilidad y como dicen era la consorte de Baal, ¿sí? Entonces, y normalmente le hacían sus imágenes con troncos de árbol. Y por eso aquí dice, no plantarás ningún árbol para hacer cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. O sea, ni árbol, tenían la costumbre de plantar un árbol, un tronco que representaba a la diosa Acera, ¿sí? Diosa de la fertilidad, la veneraban. Y a veces apilaban un montón de piedras también para representar a Baal también, como que esto era símbolo de fertilidad para ellos, ¿no? Entonces Dios dice, nada de eso van a hacer cuando entren a la tierra que yo les voy a dar, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta respecto a las fiestas y estos últimos versículos del capítulo 16? Sí, yo tengo una pregunta. ¿La de los tabernáculos representaría para nuestra actualidad del milenio? Exactamente, sí. No solamente para nosotros, sino para el pueblo de Israel también. Porque por eso dice, va a ser una fiesta de gozo. ¿Se acuerdan que antes de la fiesta de los tabernáculos era el Yom Kippur, el día de la expiación, donde ellos se lamentaban y era algo de muy solemne, pues que se sentían mal por tanto pecado que Dios les estaba perdonando? Pero después de eso venía la de los tabernáculos que representaba gozo. Y entonces exactamente la fiesta de los tabernáculos representa o apunta hacia esa gran fiesta que algún día viviremos tanto Israel como la iglesia, que es el milenio, ¿sí? Exactamente, buena observación, Brendis, ahí hacia donde apunta la fiesta de los tabernáculos. Por eso había que celebrarla con algarabía, porque eso va a ser un tiempo que cosas que jamás ojo ha visto. ¿Recuerdan alguna de las características del reino milenial? ¿Alguien se recuerda? Digo, todavía no hemos llegado a escatología, pero una de las características del reino milenial, ¿cuál es? ¿El pecado existe o ya no existe el pecado? No. Sí, Ya no existe. En el milenio. Ahorita sí Milenio. existe. No, y en el milenio también va a existir el pecado. También, a pesar de que está reinando Cristo, el pecado todavía existe. Satanás existe, sí. Pero el milenio es como la antesala del reino eterno. Dicen que la maldición que hay entre los animales se va a ser quitada, los desiertos van a florecer, las armas se van a convertir en arados, va a poder estar conviviendo un cordero con un león, ¿sí?
cosa que si ahorita haces eso, pobre corderito, amanece en la panza del león. O el niño puede jugar con una serpiente venenosa, porque todo eso va a ser ya quitado. Sí, pero cuando venga, perdón. Adelante, Brenda. Cuando venga Jesucristo en el milenio, o sea, va a ser como el remanente, ¿no? Va a ser que va a rescatar bueno, los que se pueden arrepentir y... Al milenio va a entrar la iglesia y van a entrar todos los que se convirtieron en la tribulación, tanto judíos como gentiles, entran a habitar, a convivir en el reino milenial. Nada, ahí no va a haber colados, ¿eh? Ahí solamente van a entrar puros creyentes al reino milenial, puros creyentes, y lo vamos a ver más adelante. Pero, entonces, ¿por qué después de 1000 años, sí? ¿Por qué después de 1000 años la misma gente, cuando es soltado Satanás, porque acuérdense que Satanás es encerrado, encarcelado durante el milenio, para que ya no engañe a las naciones, pero después de 1000 años dice, es soltado, y arma una rebelión en contra de Dios, y dice, y muchos lo siguen. ¿Por qué siguen tantos a Satanás después del milenio si se supone que eran puros creyentes? Nacen nuevos individuos. Exactamente, porque al milenio todos los que sobrevivieron de la tribulación entran con cuerpos como nosotros y ellos se están reproduciendo, pues va a durar 1000 años, van a tener prole, van a tener descendencia y ellos siguen naciendo con la naturaleza pecaminosa. Van a estar a prueba. Exactamente, y por eso cuando Satanás es soltado engaña a muchos, porque todavía tienen la naturaleza pecaminosa. O sea que como que nada más dicen creen en Cristo de dientes para afuera, pero en cuanto viene la prueba, como dices, van a caer y van a seguir a Satanás, y entonces cuando dice Dios, arroja a Satanás al lago de fuego y a toda esa multitud, ¿no? Ok, bueno, pero ya nos adelantamos ahí a eso. No sé ni de qué salió esto, pero... por lo que decías, no, Brendis, del milenio. Sí, de la fiesta del milenio, ¿no? Ok. ¿Alguien más iba a comentar algo? No questions. Ok. 17. No ofrecerás el sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová. O sea, no importaba que se tratara de la Pascua, cualquier animal, por la razón que fuera que demandara el sacrificio de un animal, debía de estar en perfectas condiciones, ¿sí? Dice aquí, ningún animal defectuoso es abominación para Dios. Cuando se hallar en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después de que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere verdad, cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. O sea, ¿se entiende aquí lo que está diciendo? Si se llega a saber, si alguien viene y le dice a uno de los jueces, fíjese que mi vecino lo vi yo adorando una estatua, o lo vi adorando a un dios pagano, estaba rindiendo culto, etcétera, ¿sí? Bueno, en ese entonces no existía esta, pero a cualquier vez pagar es lo mismo que, imagínense que eso sucediera ahora. Tenían que denunciarlo, ¿sí? Y se les requerían 2 testigos que dieran mínimo 2 o 3. 2 o 3, sí. No se aceptaba el testimonio de una sola persona. Tenían que ser mínimo 2 o 3 testigos. Y si resultaba que era cierto, que sí estaban cometiendo el pecado de idolatría, recuerden que de todos los pecados, el de idolatría es el que más aborrece a Dios, es el que más enfatiza. Por eso es el primero y segundo mandamiento, evitar la idolatría, adorar dioses ajenas, adorar imágenes, estatuas, arrodillarse ante ellas, todo eso es abominación delante de Dios. Y tan es en serio que ¿cuál era el castigo para estas personas al que se le comprobaba que sí estaba cayendo en idolatría? ¿Qué le hacía? La capital. La pena capital. Y parece drástico esto, pero pues como dice el dicho, a grandes males, grandes remedios. O sea, ¿y no podían equivocarse? No, pues por eso tenían que indagar bien los jueces, o sea, podían Pero pues como todo, ahora que se puede hacer pagar y decir di que esto no se podía hacer. A lo mejor sí hubo. Se requerían tres testigos, de 2 o 3,
para evitar precisamente que uno solo pudiera mentir. En todo caso, y para esto los testigos estaban obligados a tirar la primera piedra para castigar al ofensor. Y aún así se seguía la investigación. Si se llegaba a dar el caso de que resultaba que era falso testimonio, los testigos estaban condenados a morir por el falso testimonio. Es que acuérdate que también vimos que también el falso testimonio estaba penado en la ley de Moisés. Cuidado y estuvieras diciendo tú mentiras acerca de alguien, porque entonces se te volteaba a ti la tortilla, ¿no? Entonces ahora el que moría es tú. Por eso era confiable el testimonio de alguien, porque sabían que si le sorprendían en que estaba mintiendo, pues ahora el que moría era él, ¿no? O sea, como Pues, todo estaba pues sujeto era confiable, pero sí se recuerdan lo de Cristo cuando llevaron a la mujer pecadora, que les dijo Cristo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y nadie la aventó. ¿No podía pasar esto por acá? Mire, seguramente que sí podía haberse dado el caso de que alguna ejecución haya sido injusta, pero por eso decía, busca jueces y les da órdenes. ¿Por qué si existía el riesgo de cometer acciones injustas? Pues porque nunca se sometieron totalmente a lo que Dios había dicho. Entonces, seguramente que a lo mejor sí llegaron a apedrear a alguien que era inocente, pero normalmente la tendencia era que tenían que investigar bien. Los testigos sabían que tenían que decir la verdad, porque también había pena capital en contra de ellos, ¿no? Por dar falso testimonio. Pero, pues como dices usted, Manuelita, pues sí, seguramente de repente la regaban como en todo, que no seguían las cosas al pie de la letra. Sí, pues. Así es, entonces, Carlos, aquí en Deuteronomio. Sí. Perdón. Aquí en Deuteronomio, en el capítulo 19, versículo del 15 al 21, vienen las leyes sobre el testimonio, y precisamente habla de eso, cuando se levantara el testigo falso contra alguno para testificar contra él. Entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días, y los jueces se inquieran bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haráis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Así es, efectivamente. Son las leyes de los falsos Exactamente, testigos. Sí. Ahí en el capítulo 19 menciona esto sobre los requisitos para ir de testigo a algo. Tenías que decir la verdad, porque si te sorprendían que estabas mintiendo, el daño que quisiste tú hacerle al otro, ahora te lo hacían a ti, y decía, tenías que quitar el mal de en medio. Entonces era también pena capital. Ok, muy bien, pues ya nos vamos al 17. Estamos en el 17. El 6, sí, vamos a empezar el versículo. Por el dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esto era lo que más o menos lo que decía, aunque aquí está hablando de idolatría. En el ejemplo que puso Manuelita de la mujer adúltera, que el adulterio también era castigado con muerte por apedreamiento. Cuando Jesús dice, el que esté libre de culpa, o sea, cuando dice, tire la primera piedra, ¿quiénes le tienen que tirar? Los testigos. Ninguno la tiró la piedra porque estaban acusando falsamente. Exactamente. Y como dice, todos tenían cola que les pisaran porque, caray, cuando Jesús escribía algo sobre la tierra, que no se sabe qué era, bueno, algunos comentarios dicen que quizá estaba escribiendo los nombres de todos los que ya habían cometido el mismo pecado con esa mujer. Y además la ley decía que tenían que traer al adúltero también. ¿Y dónde estaba el adúltero? Tenían que llevar al hombre también. O sea, ellos estaban también violando la ley. Entonces dijeron, caray, se está poniendo la cosa aquí fea, mejor. Como que nos vamos haciendo menos, y dice, desde el más viejo al más joven, mejor. Todos se fueron. ¿Sí? Ok. Ahora, podía haber casos difíciles de resolver, como dice en el versículo 8. Cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios te escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar
los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifieste. Podría darse un caso en el que, híjole, no sé aquí realmente qué hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué debían de hacer esos jueces de las ciudades? Ir con los sacerdotes, ¿sí? Con el juez que estuviera ahí en turno, ¿sí? Y tenían que exponer el caso, y entonces los que iban a resolver el caso iban a ser los sacerdotes y el juez, ¿sí? Y se tenía que hacer tal como ellos resolvieran. Dice, porque dice en el 11, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaran. O sea, lo que ellos declararan que iba a ser la sentencia, la tenían ellos que cumplir, ¿sí? Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. O sea, si el juez decía, no, pues sí, tienes que hacer esto, esta es la sentencia, y tú ibas y decías, no, pues lo voy a hacer mejor de esta manera, ¿qué le pasaba al que no obedecía? Pena capital, lo acusaban de desacato. También, exactamente, y decía, tendrás que quitar el mal del medio de Israel, y quitar el mal significa darle chicharrón, ¿sí? ¿Para qué? Para que todo el mundo tema. O sea, fíjense cómo todas estas leyes pretendían que Israel fuera una nación ejemplar para todas las naciones alrededor. Pero el pueblo, sí, Carlos, adelante. Esto que estamos viendo ahorita en Deuteronomio sucedió estando Moisés todavía en el desierto, cuando empezó a nombrar a los líderes por la sugerencia de su suegro Yetro para poder dar justicia a todo el pueblo de Israel, porque él solo estaba comandando, por decirlo así, a todo el pueblo. Pero cuando empezó a delegar las responsabilidades, hicieron ese trabajo. Solo cuando había algún caso especial era que se iba con Moisés. Sí, y de hecho, si te fijas, Moisés... Perdón, ya me perdí, ¿en qué van? Vamos en el 17, Manuelita, y hemos leído hasta el versículo 13. Gracias. No hay de qué, Manuelita. Ahora, eso que decías, Armandito, de que esto ya lo había hecho Moisés, exactamente, ya Moisés lo había hecho para delegar responsabilidades porque él no podía resolver todo. Pero como ya van a entrar a la tierra prometida y se van a multiplicar también y se van a esparcir más, ¿sí? Tenían que nombrar exactamente lo mismo, pero ahora jueces en cada ciudad para que administraran justicia, ¿sí? Y casos ya difíciles los tenían que llevar a Jerusalén a tratar allá, a donde estaban los sacerdotes, para que ellos resolvieran el caso. Y lo que ellos resolvieran lo tenían que llevar a cabo al pie de la letra, ¿sí? So pena de muerte. Ok, ahora nos da instrucciones acerca del rey. Fíjense, en ese entonces, ¿Israel tenía un rey? ¿Qué tipo de gobierno? ¿Qué tipo de gobierno sería ese? Teocrático. Teocrático. Un gobierno teocrático, ¿sí? Ahora, ahí ellos no tenían rey, pero como aquí Moisés ya vislumbra, ¿sí? Como que se adelanta con lo que va a salir el pueblo más adelante. Cuando ellos toman la tierra y comienza el periodo de los jueces, no existía rey en Israel. Pero todas las demás naciones tenían sus propios reyes. Pero todas las naciones paganas que tenían reyes veían a su rey como Dios. El faraón era un Dios para ellos. El rey era un Dios. Entonces, de alguna manera, Dios no quería que ellos hicieran lo mismo. Decía Dios, yo voy a ser su Dios. Pero ¿qué pasa después? Que dicen, ya no queremos tener jueces, queremos tener reyes como tienen las demás naciones. Y Dios les había dicho que él iba a ser su rey, pero el pueblo quería tener reyes y Dios le dice, dale rey. Bueno, ya nos estamos adelantando a los tiempos de Samuel. Dice, dale rey, ¿sí? Pero dice, yo voy a nombrar al rey. Dice, ¿quieren rey? Pues tendrán rey, ¿sí? Y es cuando nace la monarquía, ¿sí? El primer rey es... Pero Saúl. Para estos reyes, el primer rey fue Saúl, luego David y luego Salomón, mientras hubo el Reino Unido. Ya después a la muerte de Salomón, el reino se dividió. Se dividió en dos, Reino del Norte y Reino del Sur. Pero para los reyes también Moisés deja instrucciones. Y vean qué instrucciones dicen. En este caso, Moisés ya estaba preparando al pueblo para que a través de los profetas, que eran los que llevaban la proclamación de Dios, era
quien los nombraba a través de los profetas. Exactamente. Pero ya estaba vislumbrando el futuro. Sí, ya sabía Dios para dónde, con lo que iban a salir después. Entonces, cuando hayas entrado en la tierra, 14, versículo 14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Bueno, hasta ahí. Cosas que no debía de tener un rey. O sea, cuando llegaran a nombrar un rey, lo primero que dice, debe ser un paisano. No vas a poner un extranjero por rey. Tiene que ser un paisano y nombrado por Dios mismo. Dios lo tenía que elegir. Y conocedor de las leyes. Ajá, pero espérame, hermanito, ahorita voy para allá. Lo primero que tenía que hacer era no acumular caballos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo los caballos? Pues eran tipo alianzas, ¿no? Querían que se aliaran con otras naciones y Dios no quería eso para que no tuvieran las mismas costumbres que ellos. No, pero eso era con respecto a las mujeres. Lo que significaba no, a las era alianzas. Que al obtener caballos iba a obtener un ejército poderoso. En cambio, Dios lo que hacía del rey, que él dependiera solamente de Dios, no necesitaba caballos, porque el rey tenía que depender absolutamente de Dios porque Dios los iba a proteger. Exactamente. Los caballos eran instrumentos de guerra, armas de guerra. Entonces, Dios les dijo, mientras ustedes me obedezcan, yo voy a pelear sus batallas. Nadie les va a poder sanar mientras ustedes me obedezcan. El rey no debía de tener muchos caballos. ¿Por qué? Porque eso representaba que no confiaba mucho en el poder de Dios para defender. Entonces, por si las dudas, me voy a tener un montón de caballos para tener un ejército poderoso. Entonces, como los caballos eran instrumentos de guerra, significaba que no confiaban demasiado en Dios como para que Dios los defendiera o peleara las batallas por ellos. Por eso tenían muchos caballos. Un rey que tuviera pocos caballos demostraba esto. No necesito tantos caballos para la guerra porque quien pelea por mí es Dios. Eso era con respecto a los... Tiene que considerarse como un siervo de Dios. Exactamente. Ahora, ¿por qué no tantas mujeres? Ahora sí, Brendis, ahí entra lo que tú decías. ¿Por qué con las mujeres no tantas? Pues para que no cayeran en la idolatría de esas mujeres extranjeras, ¿no? Que tenían. Por ejemplo, en este caso fue Salomón, ¿no? Fue el que quebrantó todas las leyes de Dios. Todas, muchos caballos, mucho dinero. ¿Y cuántas mujeres dicen? 1000. 1000 mujeres nada más. Pobre Salomón, en serio. Imagínate, 1000 suegras. Todo el día lo oías cantando, mi suegra llegó, mi suegra llegó. Pues sí, como no, pues con 1000 suegros, como iba a caer cada ratito la suegra. Entonces, la razón, aparte de que Dios había prohibido la poligamia, era porque se acostumbraba a hacer alianzas con otras naciones, casándose con otras mujeres. A ver, yo, judío, me caso con una extranjera, bueno, en este caso el rey o sus descendientes, y formamos una alianza, ¿sí? Y al hacer esa alianza, terminaban adorando a los dioses paganos de las mujeres paganas. Entonces, por eso Dios dijo, no deben de acumular ni mujeres, y a Salomón se pasó de la raya, creo que Salomón, ¿no? Entonces, y tan es así que Salomón terminó, ¿se acuerdan que vimos que terminó alzándole el altar al rey Moloch? Al de los amorreos, a los amonitas era, o los amorreos, los que ofrecían hijos a sus dioses, así los echaban. ¿Se los quemaban? Exactamente. Entonces. Se dividió el reino, ¿no? Por su causa se dividió el reino. Dios exactamente, el reino. Sí, exactamente. El pecado de Salomón y, bueno, ¿cómo terminó Salomón? Como a causa de él dividiéndose el reino. Lo peor de todo es que fue hacer el sacrificio exactamente ahí en el Monte de los Olivos. Eso no lo había leído, pero sí, no lo dudo. En un comentario aparece ahí que ese sacrificio lo hizo exactamente en el Monte de los Olivos. O sea, exacto. Entonces, fíjate, Armandito, ahorita que mencionas, tanto los reyes, los sacerdotes, el pueblo, todos, mañana que veamos Daniel 9, ya estaban contaminados. En la oración de Daniel,
el mismo Daniel reconoce, todo esto nos lo buscamos nosotros mismos. Dios no ha hecho ninguna injusticia con nosotros. Bien que nos lo advirtió y no atendimos a su voz, y bien que nos lo merecíamos esto. Señor, perdónanos, ¿sí? Reconoce. O sea, esto demuestra, ¿por qué terminaron en Babilonia? Porque nunca obedecieron a Dios. Y Dios los disciplinó. Entonces ahora, ¿por qué tampoco no debían de tener tanta riqueza? Dice, no amontonarás ni oro ni plata. ¿Sí? ¿Por qué será que no eso? se volvieran codiciosos, ¿no? Pues sí, para que no se volvieran codiciosos y para que además su porción fuera Dios, o sea, su confianza estuviera en Dios. O sea, el corazón humano tiende a confiar en las riquezas en vez de Dios. Esa es la tendencia natural del ser humano, confiar en las riquezas en vez de Dios. Entonces, si alguien amontonaba tesoros, demostraba una cosa: avaricia, codicia y poca confianza en Dios. Por si las dudas, tengo mi lana, mis caballos, etcétera. No sea que Dios no me vaya a echar la mano o algo así. O sea, demostraban incredulidad hacia Dios, ¿no? Ahora, otra cosa bien importante que mencionabas tú, Armandito. A ver, remátala, Armandito, lo último. Ya, las cosas que no debía de tener. En cambio, lo que sí debía de hacer, ¿qué era? A ver, Armandito, léenos todos los últimos versículos. Tenía que ser israelita para empezar. Ajá, sí. Y tenía que tener el conocimiento de las leyes, en este caso todo el libro de Deuteronomio. Ajá. Para poder ejercer, hacer juicios o tener en mente que debía de depender solamente de Dios. Exactamente, pero ¿cómo lo iba a hacer? Dice, a ver, lee del 18 al 20, Armandito. Ahí está. Es lo que haces tú, Armandito, copiando textualmente la ley de Dios. Sí, tienes razón. A ver, léele, del 18 al 20, léele. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y los tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve tu corazón sobre sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongare sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. O sea, exactamente, el rey tenía que ponerse a copiar textualmente el libro de la ley, tener un libro para él donde él mismo lo tenía que estar escribiendo y leyéndolo todos los días. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Dios y ser humilde, ¿sí? Entonces, fíjate, y los reyes fallaron. Falló Saúl, falló David, falló Salomón, y todos los reyes después fallaron. Uno que otro ahí se medio salvaba, pero en general... Bueno, aquí leí que Josías fue el único que cumplió con todo esto. Sí. Josías. Sí, mira, en el reino del norte todos salieron malos, todos hicieron lo malo delante de Jehová. En el sur, uno que otro se libraba, pero también la mayoría malos. Y por eso Dios les advertía por medio de los profetas: ya dejen la idolatría. Ahora sí que pórtense ya bien, pórtense bien. No obedecieron, Dios ejecutó juicio sobre el reino del norte y utilizó a Asiria para castigar al reino del norte. Y todavía le dio al reino del sur como 100 o 150 años más para que se arrepintiera. ¿Sí? Porque dice, te va a pasar lo que a tu hermana, ¿sí? Lo mismo te va a pasar, ¿sí? ¿Y qué hizo el reino de Judá, el reino del sur? ¿Obedeció? Se burlaban. Pobre Jeremías, cómo lo traían asoleado, ¿no? Entonces no obedecieron, y dice en Crónicas, dice, y ya no hubo más remedio. Dios tuvo que ejecutar juicio, y en este caso, ¿a quién utilizó como instrumento? A Babilonia. A Babilonia, a nuestro buen amigo Nabu, y por eso es que terminaron en Babilonia. ¿Sí? Bueno, pues eso es lo que hemos visto de estos 3 capítulos. Ahora sí, comentarios o preguntas, o adelante. Nos faltó el 18, ¿no? ¿El 18? No, Brendis. No, yo ya estoy picada. ¿Ya te quieres ir hasta Apocalipsis 22? Yo estoy picada con el siguiente. 15, 16 y 17 eran nomás. Mi pregunta es, ¿cómo aplicarían estos últimos versículos a nosotros como creyentes? ¿Somos idólatras también? Pues sí, o sea, la idolatría
siempre es el pecado con el que tenemos que estar luchando constantemente. ¿Por qué? Y hay una explicación. A pesar de que somos cristianos, ¿sí? Que somos cristianos, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Aún así libramos lucha con el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía tenemos algo que se llama la carne. Esa tendencia que tenemos hacia el pecado, que el pecado nos sigue atrayendo, que si no fuera por el freno que traemos del Espíritu Santo, ¿qué sería de nosotros? Revolcándonos en el pecado. Si de alguna manera podemos tener un freno, es por la presencia del Espíritu Santo. Y aún así a veces nos desbalagamos. ¿Por qué? Porque no nos fortalecemos espiritualmente. El mejor antídoto contra el pecado es andar en el Espíritu, o sea, en obediencia, ¿sí? Y dice Pablo, para que no hagan lo que quieran. Entonces, de que luchamos con la idolatría, claro que luchamos, ¿no? Y peor, porque no se ve, ¿no? Todo lo que antepones antes que Dios es idolatría, y a veces nosotros mismos nos anteponemos, nos dolemos nuestros propios dioses, porque no hacemos lo que Dios dice, sino lo que yo creo que me conviene, ¿no? Y eso es incredulidad también, no creerle a Dios. Pero yo pensé que ibas a preguntar en cuanto a aplicación de esto de que el rey tenía que escribir y leer todos los días la ley. Pues ahí también hay una aplicación para nosotros. Si no agarramos la Biblia para nada, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo me puedo dar cuenta si estoy caminando dentro de los estatutos de Dios o estoy haciendo mi regalada gana, ¿no? Entonces, la única manera de combatir esto es leyendo la palabra de Dios, orando y conociendo la palabra de Dios. ¿Algo más? Y como decías tú, ¿no? Que los reyes los consideraban dioses. Entonces aquí también el aprendizaje es que el rey no debía estar por encima de la ley de Dios, ni nadie. Entonces al leer las escrituras, tenían que ser humildes, tenían que tener conocimiento, ciencia y aplicarlo para que ellos no se sintieran los dioses, sino que reconocieran que Dios era el que proveía y el que daba todo, ¿no? No, y además porque como dijera el salmista, su palabra es la ley, porque como dijiste algo, ni el rey podía estar por encima de la palabra de Dios. Y hoy en día, digo, tristemente a veces hay pastores que se ponen por encima de la palabra de Dios. Y lo siento mucho, pero que el pastor sea muy carismático, muy simpático, o sea, nadie está por encima de la palabra de Dios. Aún el pastor tiene que estar bajo las órdenes de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, malo cuando en una iglesia el pastor está por encima, que la Biblia dice una cosa, pero el pastor dice otra cosa, pues huye de esa iglesia, porque nadie puede estar por encima de la palabra de Dios. Como el Señor de la Luz, ¿no? El pastor que se sentía que era Dios. ¿El de Guadalajara? Algo escuché de ese, pero no sé, creo que fue en Guadalajara, ¿no? O en Puebla. Sí, ¿Dónde? Guadalajara. ¿En dónde? ¿En Guadalajara? Sí. Sí, creo que terminó con varios cargos legales en contra de él. Está en la cárcel en Estados Unidos. Creo. Sí, exactamente. Cuando la gente se pone por encima de Dios, pues ese es el problema de no sujetarse a la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Qué otro comentario quieren? Bueno, desde antes pues no se sujetaban a la palabra de Dios, porque si había un rey, lo vemos en algunas películas todavía, pasa el rey y todos se inclinan o no levantan la cabeza. ¿Por qué? Pues porque pasa el rey. Entonces, pues todos tienen como adorar al rey sin pensar que a quien deben de adorar es a Dios. Exactamente. Acuérdense cuando Pedro, ¿quién era el que se inclinó ante él? ¿Cornelio? ¿Quién fue? Que le dijo, ¿Cornelio? no me acuerdo, pero que le dijo, no te inclines ante mí porque yo también soy pecador como tú. Juan tampoco aceptó adoración y un ángel tampoco aceptó adoración por parte de Juan, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, la tendencia del ser humano es idolatrar a una persona y la ve como si fuera su Dios. Y eso es pues gran error, ¿no? Como actualmente siempre también, cuando son las elecciones, ¿quién le dicen al que el candidato, lo que usted diga, señor, lo que usted, y no debe ser así, pero bueno, pues así sí. es. Por encima deben de estar las convicciones, ¿no? Exactamente.
Ok, ¿qué más? ¿Alguien? ¿Tú, Betty? Estás ahora muy calladita. ¿No? Aquí estoy. ¿Algún comentario, Betty, o pregunta o algo? Pues, no, o sea, aquí en el 17, pues nada más un comentario. Adelante, Betty. Dice, ni tomarás para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ajá. Bueno, pues aquí, yo creo que la aplicación para nosotros sería que, con respecto al mundo, ¿no? Pues que no nos enfoquemos tanto a lo que está en el mundo, para que no seamos influenciados o jalados a lo que está pasando hoy en día. Pues para que no nos, pues para que no nos dejemos llevar. Sí, o sea, miren, como aplicación, sí, aunque aquí está hablando específicamente de mujeres por las razones que comentábamos, como aplicación sí aplica de que no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Cualquiera que ama el mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo siempre te va a querer distraer de tu devoción a Dios, ¿no? El mundo con todos sus atractivos y sus tentaciones, todo, tienden siempre a desviarnos de la verdadera adoración. Entonces, por eso Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿no? De no adorar las cosas del mundo, porque finalmente dice, todo eso se va a quedar. Y si estamos trabajando en este mundo para lo terrenal nada más, pues estamos nada más construyendo polilla, ¿no? Nada de eso va a funcionar en la eternidad. Bien, Betty, gracias. ¿Alguien más? Livia, Angie, o Irene, Pepe, o Luisa, ¿sigues ahí, Luisa? Sí. Sí, Juan Carlos, aquí estoy. Adelante, si tienes algún comentario, duda, pregunta, pues adelante. No, ahí voy, claro. Sí, pues claro. ¿Alguien más tiene algún comentario? Pablo ya se fue a dormir. Ya no está, ya no veo a Pablo, no, ya no. ¿Alguien más? Pablo. Ya sí, ya salió Pablo, sí, es lo que veo que ya no está. ¿Alguien más? Armandito. No, está bien, está bien. ¿Yo puedo, Juan Carlos? Claro, Brendis, aunque sea del capítulo 18, no importa. Ya nada más, regresando al capítulo 16, en el versículo 3, que dice que te acuerdes, ¿no? La palabra clave aquí en Pascua es que te acuerdes. Ajá. Ellos se comían el cordero, ¿no? Entonces aquí aplicaría a nosotros lo de la cena del Señor, que cuando hacemos la cena del Señor nos acordemos de que Él nos liberó, que Él nos salvó. No, y exactamente, ese es el propósito de celebrar la cena del Señor. Recordar, ¿sí? Por medio de este memorial, lo que implica para nosotros el sacrificio de Cristo. De hecho, cuando celebramos la cena del Señor es para recordar justamente eso, el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. O sea, el pan, cuando lo estamos masticando, pues representa cómo fue su cuerpo lacerado por nosotros. La copa simboliza su sangre derramada por nosotros, sangre perfecta. Entonces, esa tiene un vistazo hacia atrás, viendo hacia atrás. El pasado es volver a la cruz. Y el futuro dice, todas las veces que la copa bebieres y el pan comieres, ¿sí? Lo debes de celebrar hasta que Él regrese. Entonces, la cena nos recuerda que Cristo regresa nuevamente, ¿sí? Y cada día falta un día menos para que Cristo regrese. La palabra clave es acordarse, ¿verdad? Acordarse. Como diría el salmista, recuerda el camino donde te encontré. No debemos de olvidar. Así nos esto es lo que se le puede llamar la expiación del pecado, porque prácticamente fue un sustituto por nosotros, que murió por nosotros. Nosotros teníamos que haber muerto para pagar nuestras culpas. Sin embargo, él murió como una expiación del pecado de la humanidad o de nosotros los creyentes. Sí, acuérdate que la palabra expiación significa llevarse lejos, y eso quedaba representado con el chivo expiatorio, que el sacerdote imponía las manos sobre el chivo expiatorio, le transfería los pecados al chivo
y lo sacaban del campamento y ese chivo ya no regresaba. Enviar lejos, entonces simbolizaba que los pecados se los llevaron lejos. Nada más que al otro día ya estaban pecando otra vez, por eso tenían que hacerlo cada año. Pero Jesús hizo un sacrificio perfecto, que ya no se requieren más sacrificios, y Él con su muerte expió definitivamente el pecado de todo aquel que cree en Él, ¿no? El que no cree en Él como su suficiente Salvador, pues está en problemas. Bueno, pues si ya no hay algo que más, los demás ya no tienen nada que comentar, pues déjame aprovechar para... Irene, ¿querías decir algo? No, todo bien, muchas gracias. Sí, ¿dudas ya no? No, bueno, bien explicado, muchas gracias. Pues como dicen, cuando no hay dudas ya es que todo se explicó muy bien o nadie entendió nada, ¿no? No, asumo que sí se entendió. Todos tenemos sueño. Sí, ya nos quiere agarrar Drácula. Además estaban muy complicados los capítulos porque ya habíamos visto algo de esto en los capítulos. Pues si venimos desde el Génesis, ya muchas cosas ya las habíamos visto, ¿no? Entonces, pues agradezco a cada uno de ustedes, a familia Lara, qué bueno que estuvieron esta noche con nosotros, a Livia. No, pues espero que pues son bienvenidos siempre, cuando gusten estar aquí con nosotros, nos dará gusto. Mañana vamos a ver Daniel, ustedes ya estudiaron Daniel, y entonces sirve que me ayudan a dar la clase. A Livia también agradezco que estuvo ahí con nosotros, y Irene, JK, pues supongo que es Pepe y Cari. Betty Valladares, Angie, qué bueno que estuviste, Manuelita, Armandito y Brendis. Ahora varios se nos fueron de por haber entrado tarde, pero estaban cargando las camionetas y no podían hasta que terminaron y se fueron. Después decías, el trabajo que me diste, Señor. Sí. Oigan, les comentaba, mandé un mensaje en la tarde preguntándoles que el próximo viernes es Viernes Santo, entonces yo les proponía que si no había problema que nos viéramos el jueves, al cabo son días de asueto, y nada más 3 me contestaron que no había problema. Los demás tienen un problema si nos vemos el jueves, porque si se les complica. Yo no tengo problema. Entonces, el jueves está bien. Manuelita, entonces está bien. Los demás no tienen problema para nos vemos el jueves. No, está bien. No, todo bien. Bueno, entonces la próxima semana nos vemos el jueves, nada más por esta semana en jueves. El estudio del sábado queda sin moverse, ¿eh? Ahí sí nos vemos mañana a las 10 de la mañana con las 70 semanas, que a ver cómo nos fue con las 70 semanas. Calculadora, ¿no? Sí, hombre, con tantos años, tantas semanas. ¡Qué bolas! Pero bueno, Dios nos va a ayudar a entenderlo, van a ver que. Y entonces el próximo jueves nos vemos con, supongo, 18, 19 y 20. ¿Sale? ¿Mañana vemos solo 9 o también 10? No, nada más 9, Brendis. 9. ¿Te quieres tomar el mar de un solo trago? No, el 9 porque no está tan sencillo. Sí, no. El 9. Entonces, mañana vemos nada más el puro 9. Bueno, pues vamos a dar gracias y pues poner lo que resta de la noche en manos de Dios. Bendito Padre Celestial. Señor, cuántas cosas tenemos que agradecerte, Señor. Y te damos gracias esta noche primeramente porque tuvimos la oportunidad de reunirnos a través de este medio y estudiar tu santa palabra, Señor, y recordar cuántas cosas has hecho tú por nosotros, Señor. Las mismas cosas que hiciste por tu pueblo Israel, lo has hecho por tu iglesia ahora en estos tiempos, Señor. Ayúdanos, Padre, a recordar cada una de tus bondades que has hecho en favor de nosotros, Señor, porque nuestra tendencia siempre es olvidar, Señor, y ayúdanos a recordar, Señor, que ante todo debes de estar tú, Señor, y que vez tras vez muestras tu fidelidad, Señor, y más cuando estamos en situaciones difíciles, más podemos apreciar tu fidelidad, Señor, porque cuando todo marcha bien en nuestras vidas, ni te recordamos, Señor. En cambio, tu fidelidad se hace más patente cuando estamos viviendo tiempos difíciles, Señor. Y ahora que estamos viviendo todos tiempos difíciles, Señor, pues a cada día podemos ver cómo tú eres fiel con nosotros, Señor. Permite que nunca olvidemos esto, Señor, de lo que tú has hecho en favor de nosotros, Señor. Ayúdanos a practicar, aunque sea de manera imperfecta, a poner en práctica todo lo que tú pides de nosotros, Señor, en cuanto a justicia, a la generosidad, todas esas cosas que estuvimos viendo hoy. El perdón sobre todo, Señor, y sobre todo, Señor, a poner nuestra confianza en ti y no en las riquezas, no en las posesiones, Señor, sino que tú debes de ser nuestro todo en todo, Señor. Guárdanos esta noche, Señor, bendice cada uno de los hogares que están aquí representados en esta reunión.
Aún los que no se pudieron conectar esta noche, Señor, ayuda a cada uno en sus pruebas, Señor, en sus dificultades, en sus tentaciones, en sus tribulaciones, Señor. Guárdanos esta noche, Señor. Permite que dormamos confiadamente, Señor, sabiendo que tú estás velando por nosotros, Señor. Mañana, si es tu voluntad, Padre, te pido que nos permitas despertar y podernos reunir nuevamente en este estudio que tendremos mañana del libro Daniel, Señor, de tu siervo Daniel, Señor. Y ayúdanos a entender el plan profético que tú tienes para tu pueblo Israel y para las naciones, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se conectaron, Señor, y ponemos el resto de la noche en tus manos. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. 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 Pues que Dios les bendiga a todos. Gracias. Nos vemos. Mañana. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Mañanita. Pepe, Buenas Irene, noches. Livia. Buenas noches a todos, familia Lara. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Bye. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Si desaparezco de sus pantallas es que ya ocurrió el rapto. No es cierto, no se espanten.